Justo aquí. Aquí mismo. Nada, medio minuto. No... Buenas tardes a todos. Dentro del ciclo de conferencias de las casas regionales en Guipúzcoa, corresponde el turno del Centro Burgalés. Y el Centro Burgalés, pues hemos buscado una persona que hemos considerado que era una experta en la obra de Torres Quevedo, que es el autor, aquí en San Sebastián, del transbordador que hace 100 años subía desde Gros hasta Ullía. El ponente es Paco, para los amigos, y es un experto en divulgación de lo que es la ciencia. Me estaba diciendo que mañana va a dar una conferencia a niños. Dos conferencias tienes mañana a niños. Vale, pues tienes mucha paciencia. Y bueno, pues prácticamente yo no tengo que decir nada más porque el que va a hablar es él. Y yo creo que os va a gustar mucho y va a resultar muy interesante este tema donostiarra y cántabro, como veremos. Muy bien. Pues muchas gracias, Chelu. Empiezo mientras Chelu se sienta, agradeciendo a la Federación la invitación. No hay cosa que me guste más que contar lo que uno ha investigado. Y es verdad que hay una cosa que me gusta todavía más, que es contárselo a los niños. Yo os quiero mucho, adultos, pero mañana de vuelta, pues ya tengo que pasar por Beasain, así que le dije a los de la Emniscata, que organizan muchas conferencias científico-culturales, mira, José Luis, yo quiero darte un abrazo, pero si te lo doy dando una conferencia a los niños de tu cole, pues ¿por qué no? Y él con buen criterio dijo, pues una conferencia no, vas a dar dos, una a las 10 a los de quinto y a sus maestros, y otra a las 11:30 a los de sexto. Y dije, pues mucho mejor, dos abrazos, uno de ida y otro de vuelta. ¡Empezamos! Porque de lo que tenemos que hablar, y aquí, en la Casa de Cultura, es un tema en principio muy donostiarra, pero para mí me llega mucho más. Esto es el periódico de ella en 1989, y es una exposición que os trajo mi padre y maestro, Francisco González de Posada, y el transbordador del que se habló es del transbordador del Niágara, que es también un tema del que vamos a hablar ahora. Una exposición que organizó el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el año 78 y que en el año 85 pues trajo aquí, bueno, primero a Cantabria en el año 85 y la primera vez que se escribía y se hablaba sobre Torres Quevedo en euskera, pues se hizo aquí. Catálogo bilingüe, que lo veis ahí, porque en la Fundación Santillana en Cantabria fue en castellano y aquí en Donosti pues fue en castellano, se duplicó el catálogo para que fuese también en euskera. Y en el 2017 pues ya estuve por aquí, lo que pasa que un poquito más lejos. Fui al Museo de la Cucha y allí hablamos del transbordador del Monte Ullía en la historia de los teleféricos. Claro, subir hasta allí pues subieron los que subieron, así que había que bajar aquí a la capital y aquí estamos. En realidad también bajamos ese mismo año 2017 a Tabacalera, al centro Tabacalera, y los makers del Iriki Labs de Tabacalera nos regalaron esa maravilla que tenéis ahí. Con impresora 3D hicieron, con los planos que les pasamos, la maqueta del transbordador del Monte Ullía para que a partir de ese momento, bajándose los archivos de la página web www.torresquevedo.org que administra Joshua Aramberri, que nos acompaña, pues en los colegios, en los institutos, se puedan descargar esos archivos y con la impresora 3D jugar con esa maravilla. Aprovecho, como hizo aquel, para presentar mi libro. Bueno, es el libro que presentaremos este domingo en la Casa del Libro de Madrid, que como veis de fondo en la portada, el libro es sobre la obra de Leonardo Torres Quevedo, pero de fondo en la portada tenemos el final de la conferencia, el transbordador del Niágara, transbordador del Monte Ullía, transbordador del Niágara. ¿Y ese QR de qué va? Bueno, todos ya vamos acostumbrándonos, ¿verdad? Bueno, pues Carlos García Ortega, que nos acompaña, que es el autor de esa maqueta, pues hizo también una recreación en vídeo de lo que hubiese sido en la ubicación original de Ullía, la estación de salida, el recorrido y la estación de llegada del transbordador del Monte Ullía. Escaneando ese código QR que tenéis ahí, está subido a YouTube y lo podéis ver. Pero vamos a empezar. Y no vamos a empezar en San Sebastián. Y no vamos a empezar ni en castellano ni en euskera. Nos vamos a ir a 1887, fue antes de ayer, ¿verdad? Porque resulta que hay un español que en Viena, el 6 de septiembre de 1887, presenta una patente. Y el transbordador del Monte Ullía no es de 1887, es de 20 años después. ¿De qué os van a hablar? Bueno,
Pues os van a hablar de esa bilingüe, pero no castellano-euskera, sino húngaro-alemán, porque no existe Austria, existe Austria-Hungría, el reino austrohúngaro. Y esa patente se presentó bilingüe. La presentó Leonardo Torres Quevedo, la persona de la que vamos a hablar. Y la presentó desde Portolín. Y Portolín no está en el País Vasco, está en Cantabria. Y la presentó desde esa casa que ya no existe, el lugar de Portolín, en Molledo, municipio de Molledo, en el Valle de Iguña, en Cantabria. La casa de la familia de la chica que veis ahí, esposa del chico que veis allí, que es Leonardo, ella es Luz Polanco, es la casona de los Polanco. Pues de todo esto vamos a hablar, porque unos días después, pero ya habéis visto, el 6 de septiembre, por primera vez, unos días después, el 17, 11 días después, desde el mismo Portolín, ya sí se solicitó la patente española. Pero eso no es lo importante, donostiarras de origen o de adopción. Lo importante es que gracias a que estamos dando la lata desde hace mucho tiempo, habéis visto mi padre desde los años 80, pues en las enciclopedias, en alemán, sobre el transporte por cable, cuando vamos al capítulo donde nos cuentan la historia de los teleféricos para personas, la cara de quién sale, la de Leonardo Torres Quevedo. ¿Y qué nos dicen en alemán? Pues en alemán lo que nos dicen, no os preocupéis, lo ponemos en castellano, es que existe cierta controversia sobre el origen del nacimiento de los teleféricos. ¿Cuál es el punto de partida de la historia? Que si uno que hubo en una feria, que si uno que operó no sé dónde. No. La fecha del nacimiento del teleférico moderno es el 30 de septiembre de 1907 y el lugar, San Sebastián, el transbordador del Monte Ullía. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Porque de todo esto es de lo que vamos a hablar. Pero lo primero de todo, el personaje, Leonardo Torres Quevedo. Voy a tener que ser breve, por supuesto, pero allá por 1902 se le ocurre que hay que resolver el problema del vuelo. No hay aviones todavía, no hay aeroplanos, y que lo va a hacer mediante dirigibles. Patenta un sistema de dirigibles en Francia que construye, porque no estamos hablando de un vinciano, de Vinci, un florentino, aunque se llame también Leonardo. Estamos hablando de un iguñés, de un español, de un cántabro, y no se queda en proyecto. Nuestro Leonardo, no como el florentino, construye el dirigible. Y es un sistema autorrígido, no tiene elementos metálicos dentro, solo cuerdas. Cuando lo inflamos, vamos inflándolo, le metemos gas a presión, se va autorrigidizando y cuando la presión interior es la misma que la exterior, la viga de sección triangular que tiene dentro, hecha solo de cuerdas, va a funcionar como si fuese rígida, de tal manera que cuando colguemos barquilla, timones y demás, no se dobla, se va a mantener la forma. Y repatenta, porque como el florentino lo dejaba todo en manuscritos, el iguñés presenta patentes y somete al juicio de las oficinas de patentes a ver si esto sirve o no. Y parece que sirve, y lo prueba. En este caso, en 1907, en Guadalajara, con la colaboración de los militares. Pero no es eso lo importante, es que estalla la Primera Guerra Mundial y la Armada Francesa, que desde 1911 dispone de dirigibles del sistema Torres Quevedo, empieza a construir dirigibles de su sistema. Por ejemplo, 1917, el AT-16. Los británicos no se quieren quedar atrás y construyen dirigibles del sistema Torres Quevedo. Pero no uno ni dos, 60, 30 de la clase Coastal, 20 de la clase North Sea, otros 10 de la serie Coastal Star. Vietnam dedica un sello a estos dirigibles que la casa Zodiac, la de los dinghies, las lanchas neumáticas de la Cruz Roja, siguió construyendo en los años 30. Este es un genio, ¿verdad? Pero es que esa casa Zodiac, para las investigaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico francés en los años 70, seguía construyendo dirigibles de este sistema, aunque no lo conozcamos. Sí, porque eso se probó en Guadalajara en 1907. Y esto estaban probando en 2012 los franceses a las afueras de París. Oye, a mí como que se me parece, ¿verdad? Claro que sí. Estaba operando en la Primera Guerra Mundial, bueno, por supuesto en Marsella, en todas las bases que tenían los franceses en la Francia continental, pero también las tenían en Túnez y en Argelia. ¿Y os parece parecido ese a este? Pues estaba operando a las afueras de Kiev antes de que empezase la guerra en el año 14. En diciembre de 2013, rusos y ucranianos estaban colaborando en proyectos aeronáuticos, copia, desarrollo de la obra de Leonardo Torres Quevedo. Estaba operando en Argelia, en concreto en Argel, en las proximidades de la capital, durante la Primera Guerra Mundial, luchando contra los submarinos alemanes en el Mediterráneo. Ese dirigible, claro, cuando empezó la guerra en 2014, pues lo llevaron, tuvieron que repartir
a las afueras de Moscú y desde el 2018 está operando a las afueras de Moscú. Y yo les pregunto a la Sociedad Aeronáutica Rusa, querido colega, con este hombre coincidió en varios congresos, ¿no? Estoy buscando más información, fotos, desarrollos técnicos, dibujos sobre este dirigible, porque a mí me parece que esa forma trilobulada que tiene, oye, como que se parece mucho a lo que Torres Quevedo hizo en los dirigibles franceses. ¿Me puedes dar más información? Querido colega, te adjunto material sobre este dirigible, que claro, como nos lo hemos llevado de Ucrania a Rusia, ahora lo hemos llamado de otra manera, y por supuesto, los principios de los diseños de Torres Quevedo se han utilizado ampliamente en su construcción. Ya lo estábamos viendo, hombre, pero si nos lo dejan por escrito, lo vemos mejor, ¿verdad? Bien, pues ese dirigible, este sistema de dirigibles lobulado, los británicos en el siglo XXI han seguido desarrollándolo. Por ejemplo, los de Hybrid Vehicles, y lo han operado hasta 2017, que se les estropeó al norte de Londres, el Airlander 10. Pero si miráis en la prensa, veréis que no es pasado, es que no es ni siquiera presente, que lo es que va a ser futuro, porque la compañía española Air Nostrum ha encargado 10 dirigibles del sistema que estáis viendo, el Airline 10. Y en el diario Montañés, bueno, esto es cántabro el de origen de nuestro Leonardo, pues escribí la historia que os he resumido y que podéis leer ahí con calma, porque esta es mucha historia. Y lo que tenemos que hacer es contárselo al mundo. Y eso hemos hecho. Lo hemos contado, la contribución de Leonardo Torres Quevedo a la historia de los aparatos más ligeros que el aire, el mástil de amarre para los dirigibles, para que el mundo entero se entere de la obra de Leonardo Torres Quevedo. Fascinante, ¿verdad? Pues lo siento mucho, pero de esto no hemos venido a hablar, ¿verdad? Hemos venido a hablar del transbordador del Monte Ullía. Pero tenéis tarea para esta noche. Pero pasamos más allá, porque hay un problema. Si estos dirigibles que están llenos de hidrógeno queremos operarlo con un piloto humano, con un motor de combustión y fumando, porque entonces se fumaba mucho, tenemos una bomba voladora. Y las revistas británicas, cuando Torres Quevedo presentó en 1902 su proyecto, dijeron que a nadie se le ocurra probar dirigibles con pilotos humanos, que esto es muy peligroso. Y dice, ¿entonces qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Pues inventamos el mando a distancia, y eso es lo que va a hacer Leonardo en 1903. Bueno, en diciembre de 1902, pero se lo aprueban en 1903. Y lo llama Telequino, y lo presenta en Francia, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en España, y le conceden la patente. Y como no es florentino, que es iguñés, que es español, cántabro en concreto de nacimiento, pues lleva su invención, el aparato, no una fantasía de patente, el aparato lo lleva a la Academia de Ciencias de París. Y la prensa mundial se vuelve loca, porque mirad lo que dice el Daily Messenger o el New York Herald. El señor Torres Quevedo ha inventado algo que ha llamado Telequino, lo ha presentado en los laboratorios de la Sorbona, y es que en realidad mediante telegrafía sin hilo es que puede teledirigir cualquier cosa, un torpedo, que es lo que les preocupaba, claro, un coche, si los hubiera, un barco, eso sí los hay, y una aeronave cuando vuelen, que todavía en 1903 no tenemos aeronaves que vuelen. Esto es lo que está diciendo la prensa. Pero ese modelo de demostración solo servía para eso, para una prueba de laboratorio en la universidad. Y Torres Quevedo, no, vamos a hacer uno de verdad. Y en el frontón Betty High de Madrid, pues va, Arana, que era un empresario donostiarra, monta el frontón Betty High en 1894 en Madrid, y allí pues va a construir eso que tenéis ahí. ¿Y eso qué es lo que va a hacer? Pues ni más ni menos que en el Abra de Bilbao, desde la terraza del Club Marítimo de Bilbao, teledirigir ese bote Vizcaya desde eso, una distancia pues, variable de 200 metros hasta 2 kilómetros desde ese puente de mando. Sí, el mando a distancia es un invento de Leonardo Torres Quevedo para poder teledirigir sin arriesgar vidas humanas esos dirigibles de su propia invención. Y decir, ya te has pasado, Paco, te estás viniendo arriba, te estás animando, te has tomado un café y así te va. ¡No! Si no lo digo yo, es que lo podéis decir todos porque ya lo dice el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos. En 1901, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo comenzó el desarrollo de un sistema que llamó Telequino, con el que era capaz de realizar movimientos mecánicos a distancia. El sistema era una manera de testar, de ensayar globos dirigibles de su propia creación sin arriesgar vidas humanas. En 1902 y en 1903, como habéis visto, pues solicitó varias patentes para el sistema. Con el Telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Lo dice Paco, pero lo podéis decir todos, porque esto ya está certificado desde 2007 en todo el mundo. Fascinante, ¿verdad? Bueno, pues no es nada, porque entre las muchas ideas que tenía Torres Quevedo en su cabeza,
que estaban implícitas en su telequino es que, oye, ¿y si a esa aeronave, que le hemos puesto el receptor del telequino, le ponemos también barómetros, termómetros, brújulas, dinamómetros, en fin, todos los aparatos que queramos ponerle, entonces esos globos, sensibles a la presión barométrica, a la orientación magnética, a las ondas hercianas, lo mismo que a otros muchos aparatos análogos que pudieran idearse, en realidad serían autómatas que seguían obedeciendo a las impresiones recibidas, que tienen, permítaseme la frase, una vida de relación mucho más complicada que de las máquinas industriales. Es que no se limitan a ejecutar un trabajo mecánico. Vais a escuchar algo de 1903. Sustituyen al trabajo inteligente en operaciones que parecían reservadas a esto último. Es decir, esto es imposible. En 1903 no se puede estar pensando en aparatos dotados de inteligencia artificial. Eso mismo dice Leonardo. Se podría ir muy lejos por este camino, pero ahora es ya, en 1903, que me pare. Sí, pero ¿se paró de verdad? Anda, tenemos que pararnos porque de esto, aunque es fascinante, no hemos venido a hablar, ¿verdad que no? Pero a que os estáis quedando con ganas. Bueno, un poquito más. Porque lo que hizo precisamente es decir, claro, es que esto es un autómata dotado de inteligencia artificial de alguna manera, pero nadie me va a creer que por tener un mando a distancia he construido un aparato con esas capacidades. Y si construyo una máquina con la que un humano juega al ajedrez, un final de partida simplemente, la máquina va a manejar la torre y el rey, y el humano, el rey negro, intentando escapar del jaque mate. Es una simulación muy sencilla, pero es que ¿cómo funciona? El humano desengancha su rey negro. La máquina se enciende y está esperando el movimiento del humano. Si le hacemos trampa, nos pilla y nos enciende una de esas 3 bombillas que veis ahí y le da el campano. Así que no hacemos trampa porque nos pilla, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Jugamos en serio. Insertamos el rey en una de los escaques alrededor del punto de origen, ¿no? La máquina interpreta nuestro movimiento y ella sola decide mover la torre o mover el rey. ¿Que nos da jaque con el movimiento de la torre? Nos avisa con otro de los campanos. Indefectiblemente, hagamos lo que hagamos, la máquina nos va a acabar dando jaque mate. Y decís, bueno, ¿y esto qué es lo que es? Pues no lo digo yo. Cuando lo presenta en París en 1914, eso es lo que decía la portada de Le Matin. Una máquina que sabe jugar al ajedrez. Pero estáis viendo el titular de arriba, ¿verdad? La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Alan Turing, al que todos conocéis, escribió en 1950 un artículo que se suele dejar, no se titulaba así, pero todo el mundo lo resume como ¿puede pensar una máquina? Y decía, bueno, yo en realidad no sé lo que es una máquina, no sabría definir qué es una máquina y tampoco sabría definir qué es que una máquina pueda pensar. Podemos hacer una cosa, que es hacer una encuesta, a ver los científicos qué opinan sobre qué es una máquina, pero eso tampoco vamos a ir muy lejos por ese camino. Así que voy a transformar la pregunta, ¿puede pensar una máquina?, por el desarrollo del imitation game, el juego de la imitación. Alan Turing nace en 1912 y en 1950 no se atreve a decir qué es una máquina ni a decir en qué podría consistir que una máquina pensase. En 1912, Leonardo, ya el nuestro, no el florentino, el nuestro, Torres Quevedo, ya había construido este ajedrecista. Y por si no lo queréis leer en castellano o en francés, lo podéis leer en inglés, porque la revista Scientific American en el año 15, que se han enterado también en Estados Unidos lo que ha presentado este español, de origen bilbaíno, porque su padre era de Bilbao, pero su madre era de Cantabria y nació en Cantabria, titulaba así el artículo sobre el ajedrecista y el telequino. Torres y sus destacados dispositivos automáticos. Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Estamos hablando todos los días de ChatGPT, de inteligencia artificial. Hace más de 100 años nuestro Leonardo ya había avanzado lo que el mundo tardaría décadas en entender. Bueno, pero yo entiendo que la credulidad, os vais creyendo que lo que yo os digo es cierto. Pero, hombre, si lo dice el blog oficial de Google, os lo vais a creer mucho más. Porque en 2012, en Madrid, conmemoramos el centenario de este ajedrecista. Lo quería hacer Google, que tenía que hacer Google Europa, tocaba a España hacer la conmemoración. Y se reían de nosotros. A ver, vosotros qué tenéis para conmemorar, no tendréis nada. Les explicamos en qué había consistido el ajedrecista de Leonardo Torres Quevedo. Oye, ¿creéis que se quedaron convencidos o no? Porque desde octubre del 2012, el blog oficial, cuando lo busquéis esta noche, de Google dice eso, que el ajedrecista de Torres Quevedo es el primer juego computacional o de ordenador, si lo queremos. No digáis videojuego, que Torres Quevedo no inventó la tele, ¿eh? No es videojuego.
pero sí juego de ordenador. ¿Se han pasado un poquito? Pues que se pasen. Hombre, solo faltaba. Siempre se quedan cortos, ¿verdad? Pues que se pasen. Bueno, fascinante, pero de esto no tendríamos que hablar hoy, ¿verdad? Aunque os está gustando, ¿eh? Os está gustando. Bueno, un poquito más, solo un poquito más. Porque claro, si estamos hablando de historia de la computación, pues decimos, ¿no habrá Torres Quevedo inventado también? Eso lo decimos con la boca bajita. ¿Habrá inventado también el ordenador? ¿Qué estáis viendo en pantalla? ¿Qué tenemos a la derecha? Un teclado. Anda, un teclado. El órgano de introducción de datos. ¿Pero qué tenemos también a la derecha? Una máquina de escribir completa, ¿verdad? ¿Y eso no tendrá funciones como de impresora, de órgano de salida? ¿Y qué tenemos a la izquierda? ¡Ostras, qué pedazo de torre! Pues es como las que usábamos antes de generalizarse los... ¿No será esa una unidad de proceso y una unidad aritmética? ¡Ándale! Pues lo mismo, sí. París, 1990. De la máquina de calcular de Pascal al ordenador. Exposición antológica de eso, en ese momento 350 años de la informática. Capítulo dedicado al ordenador. ¿Y de quién hablan en el capítulo dedicado al ordenador? De Leonardo Torres Quevedo. Y cuando ponen el cuadro general con todos los artilugios que hasta 1990 se habían inventado para mecanizar el cálculo o electromecanizar, etcétera, el cálculo, en el camino que lleva al ordenador, ¿qué vemos? Pues no veis nada porque está muy pequeño, ¿verdad? Pues lo ampliamos y no pasa nada. Ahora ya lo tenemos más ampliado. En el camino que lleva al ordenador, ¿qué tenemos? Las piedrecitas, ábacos y demás, los fracasos de Babbage, que no construyen ninguna de sus máquinas. Tenemos el Mark I y el ENIAC en los años 40. ¿Y entre medias qué tenemos? Torres Quevedo, Leonardo, 1920, el aritmómetro. Sí, ¿es el computador u ordenador completo? No, pero es el único que existe entre los fracasos de Babbage y los primeros computadores que se desarrollan en Inglaterra y en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. De 1920 a los años 40, más de 20 años de adelanto de Leonardo. Bueno, pero el ajedrecista os lo habéis creído, ¿verdad? Pero porque lo contaba yo y porque lo decía la prensa, no porque vieseis ahí un ajedrecista de verdad. Pues hace ahora exactamente, bueno, será el 25 de junio de este año, se cumplirá el centenario de la presentación de Leonardo Torres Quevedo, que hace Leonardo Torres Quevedo de su segundo ajedrecista. No es ya que la máquina piense y nos dé el jaque mate, que es evidente que nos lo va a dar porque ya la daba la de los años 12, 13, 14, sino que además habla. Le ha puesto un gramófono para que nos avise de los jaques y nos avise del jaque mate. Este es nuestro Leonardo. El último que perdió, la última vez que funcionó, el entonces jovencito rey Juan Carlos. Pero da igual que seas rey que seas plebeyo. La máquina siempre gana al oponente humano. El increíble ajedrecista de Torres Quevedo, el autómata que siempre daba jaque mate y realizaba el trabajo cerebral del hombre. Esto lo publicamos hace una semana en el ABC, podéis acceder gratuitamente, porque no es de la parte de pago, para leer esta historia con detalle. ¿Por qué? Porque de esto no hemos venido a hablar. Si queréis estudiar más, podéis estudiarlo en los Annals of the History of Computing, donde publicamos este artículo. Leonardo Torres Quevedo, pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial. Sí, ingleses, americanos, alemanes, habéis tenido que reconocer, publicando nuestro artículo en la revista número 1 de Historia de la Computación, que nuestro Leonardo es el pionero de todas esas cosas. Muy bien, pero hemos venido a hablar del transbordador. Así que vamos a centrarnos en el transbordador. Lo que pasa es que estamos en Guipúzcoa y aquí al ladito está Bilbao. Y claro, pues Leonardo también se dedica a otras cosas, como por ejemplo la ingeniería naval. ¿Y por qué traigo esto? Pues porque como el otro Leonardo nos regaló unos dibujos magníficos del primer catamarán moderno. Claro, pero como hemos dicho que el nuestro no es de Vinci, en los alrededores de Florencia, el nuestro no se queda en dibujos, somete su invención al juicio de la Oficina de Patentes española, francesa y, por ejemplo, la británica. ¿Y qué es lo que ha patentado? Pues el primer catamarán moderno. Pero nuestro Leonardo lo construye. Bueno, o encarga que Euskalduna, en Bilbao, lo construya. Y en el año 17, 18 ya está casi terminado. Y en el año 18, en febrero, lo votan. Bueno, no debía ser mala idea, porque 100 años después, por ejemplo, en este caso en Cantabria, estaban votando otro catamarán.
un poquito más moderno, en aluminio. Pero bueno, esto se estaba haciendo en Bilbao en el año 18, esto se estaba haciendo en Santander en el año 18, de 100 años después, claro. Bueno, pues se votó, se ensayó y nosotros hemos contado esta historia. Y de nuevo se la hemos contado en inglés, para que nos certifiquen publicando que Leonardo Torres Quevedo estableció los orígenes, los diseños fundacionales y la primera construcción del catamarán moderno en el International Journal of Maritime History. Sí, fascinante, pero hay que irse ya al mundo del transbordador y dejar como tarea, si le damos la razón o no a Maurice Docan, cuando en 1930, conocedor de todo lo que había hecho, en las páginas de Figaro, escribió que Leonardo Torres Quevedo debería ser considerado el más prodigioso inventor de su tiempo. Y su tiempo era el de Tesla, el de Graham Bell, el de Edison y de tantos otros que todos conocemos, y parece mentira que el nuestro no lo conozcamos, ¿no? Pues vamos ahora sí con los teleféricos. Y lo primero que tiene que hacer un profesor es precisar conceptos. ¿Qué es un teleférico? Y quizá para precisar qué es un teleférico, pues vamos a ver qué no es un teleférico. Esto no es un teleférico, ¿vale? Esto es un funicular. Si os vais al Montigueldo, pues no os montáis en un teleférico, os montáis en un funicular. Por funicular viene de cuerda, y es que la cuerda es lo que tira. Es digamos, el origen etimológico de la palabra funicular. Si nos vamos a Bilbao, pues no, bueno, esto no es Bilbao, esto es Francia, pero no nos montamos en un teleférico, nos montamos en un puente colgante, que es parecido, pero no es lo mismo. Claro, Torres Quevedo lo va a llamar transbordador, porque evidentemente han existido antes que transbordadores aéreos, transbordadores en los ríos, es más barato que construir un puente. Ponemos un barco con una cuerda que lo tenga para que la corriente no se lo lleve, tiramos para un lado, tiramos para otro, transbordamos de una orilla a otra. Pero eso no es el transbordador de Torres Quevedo. Tampoco lo es un tren aéreo. Bueno, las vías no están debajo de la cabina y de los vagones, sino por encima. Pero eso no es un teleférico. Esto sí es un teleférico. ¿Y qué necesitamos para tener un teleférico? Pues parece claro que necesitamos una cabina colgada de cables. Parece que eso es imprescindible, una cabina colgada de cables. Pero además necesitamos que esos cables estén motorizados, porque si no, pues los dejamos colgados de adorno, con lo cual tienen que estar motorizados. Muy bien, pero además tenemos que tener estaciones, una estación de salida y una estación de llegada. Y cobrar una entrada, preferiblemente, ¿verdad? Bueno, pues está subvencionado. Y tiene que estar construido, primero diseñado y certificado. Es decir, tendrá que haber un ingeniero colegiado, el proyecto visado por el correspondiente colegio y las autoridades pues dando las certificaciones antes de ponerlo pues en funcionamiento y que se monten personas. Y todo esto tendrá que partir de algunas patentes, de patentes que tengan la garantía de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que historiar. Si vamos a hablar de la historia de los teleféricos, pues tenemos que todo eso que os he contado, encontrarlo por primera vez. ¿Va? Está claro que lo de la izquierda, oye, si os queréis montar vosotros, os montáis. Pero no parece que eso sea un teleférico. Eso será para turistas un poco kamikazes. Lo de la derecha tiene mejor pinta, ¿verdad? Eso ya sí sería un teleférico que reuniría todo lo que estamos diciendo. Pues vamos con la historia de los teleféricos, porque es un tema abierto, aunque parezca mentira. Porque cuando miramos en la bibliografía internacional las investigaciones recientes sobre la historia de los ropeways, pues bueno, nos cuenta que hay un hito especialmente, que es la invención del cable de acero, 1834, como un hito extraordinario, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿y con eso ya está? Bueno, parece como deficiente, ¿no? Hay que seguir investigando. Bueno, ¿cuál fue el primer teleférico? Bueno, pues le preguntamos a los suizos y en general a la bibliografía y parece que nos dicen que el primero fue uno de 1908 que llamaron de Wetterhorn. El horn es cuerno, ese es el cuerno, el Wetterhorn, que llaman ahí, ese pico, ¿no? Bien, y es verdad que el 27 de julio de 1908 pues se inauguró ese teleférico. Vale, muy bien, perfecto, nos parece muy bien. Los franceses dicen que el suyo es muy antiguo, pero en realidad es del año 24, y los austríacos dicen, oye, que el mío es de junio del año 8, del 22 de junio del año 8. Es el primero, porque el otro era de julio. Bueno, y ahí nos lo ponen en sus páginas web, lo leemos, oye, que el primero es el nuestro, luego tuvimos que rehacerlo en el año 13, pero que el primero es el nuestro. Pues vamos a ver los orígenes de verdad. Y es un origen que no es vasco, es cántabro.
Porque en esa casa, cuando acaba la carrera Leonardo Torres Quevedo, se dedica a la carrera de ingeniero de caminos, se retira, como tiene una fortuna y no tiene que trabajar, a pensar en sus cosas. Y sabemos que desde 1883 está pensando en el teleférico, porque tenemos una carta del 5 de enero del año 84 que le mandan los proveedores de cables de acero. Por tanto, la carta origen pidiendo los presupuestos pues tiene que ser del año anterior, donde le informan de eso, de cuánto le costaría un cable de tal longitud, de tal resistencia, etcétera. Como en el año 85 se casa y ya tiene esa casa, ya no tiene que estar con su mamá, con su abuela, con todos los primos, pues ya tiene la posibilidad de montar un estudio de verdad propio, pues va a hacer pruebas. Allí en la proximidad de su casa, se llama la zona esa, se llama Portolín, y Laturas de Portolín estaba enfrente, era una empresa familiar de los Torres Quevedo con los Polanco, y allí va a ensayar el primero. A la izquierda de esa casa, bueno, ahí tenéis a Josu, es el de rosa, yo soy el de blanco de la izquierda, nos fuimos in situ pues, a estudiar la ubicación. Y en ese monte que veis ahí arriba, pues es donde puso la estación superior. ¿Y la estación de salida dónde estaba? Amarrada a un roble, no este que es más joven, uno que un rayo partió en los años 60, donde amarró la estación de salida. La estación de llegada estaría por aquí, ahí veis más o menos esos cables de un tendido de alta tensión paralelo al recorrido que haría más o menos el transbordador de Portolín. ¿Y por qué sabemos que eso es así? Porque en la patente que os he enseñado aparece el perfil y más o menos la situación y características de ese transbordador, el primero, que tenía un motor que eran unas vacas, una barquilla que eran unas sillas y una pasajera que era la kamikaze de su cuñada, que se montó en ello porque eso es lo que hacen las cuñadas de vez en cuando, ¿no? Y lo probó. Y sabemos que existió y que se probó porque tenemos las facturas con los cables, etcétera, de ese año 1885, de febrero, ¿no? Todo lo que le costó, etcétera. Bien, pues ese fue el primero. Pero lo importante era el segundo, porque ya no tenía 200 metros de longitud, tenía 2 kilómetros de largo. Y esto ya no es ninguna tontería. Y el perfil lo tenemos en la patente, iba desde el Cueto de Pando a Los Picones, en la carretera que sube al embalse de Alsa. En la Vuelta Ciclista del año pasado, pues subió por ahí la etapa, pero estaba todo nublado y no se pudo ver nada. A ver si este año tenemos un poquito más de suerte. Bueno, y tenemos las facturas con todos los cables, porque era un sistema policable. Estáis viendo ahí el sistema 6 cables soporte, luego hablamos de él. Pero ahí los tenéis en la factura, todos los cables, tractores, soportes y de la longitud de 3.000 metros para que fuesen holgados, hasta 6.000 metros los cables tractores de un grosor menor, no hacía falta soportar pesos, etc. Bien, pues ya tenemos camino de construir la patente. Hemos probado con 2 modelos que el sistema funciona, solicitamos la patente. La primera se solicita en Austria-Hungría, como hemos visto, el 6 de septiembre. La segunda en Alemania, el 9 de septiembre. La tercera en España. Bueno, la patente en alemán, pues no os la cuento porque yo no sé alemán, pero ahí la tenéis. Y la clave está en eso. Lo que va a patentar es un sistema que garantiza la seguridad total para que los cables no se rompan. 6 cables soporte autotensionados. No están fijos los 2 extremos. Uno de los extremos de cada uno de los 6 cables soporte sí es fijo, pero el otro pasa el cable por una polea y en el extremo tenemos un contrapeso. El ingeniero calcula el contrapeso, el peso que tiene que tener ese contrapeso para que la tensión sea la adecuada, que el cable no se rompa y funcione siempre a la tensión adecuada. Cuando ponemos el peso de la barquilla, no hay ningún problema. El cable no soporta más tensión porque le pongamos el peso de la barquilla. Lo único que sucede es que los contrapesos suben un poco. Cuando la barquilla está en un extremo, los contrapesos van a estar abajo. Cuando la barquilla va pasando a la mitad del recorrido, los contrapesos suben. Cuando se acerque a la otra estación, volverán a bajar. Pero no aumenta la tensión en los cables por la posición que ocupe la barquilla en el recorrido. Es decir, trabajan a tensión constante. Si los cables trabajan a tensión constante, es muy poco probable que se rompan. Pero en cualquier caso, pongo 6. Si uno se rompiese, los otros no iban a aguantar más peso. Lo único que iban a hacer es subir o bajar. Se iba el sistema a autoequilibrar. ¿Qué ha presentado Torres Quevedo? Un sistema redundante, con seguridad absoluta, apto por primera vez para el transporte de personas. Bueno, pues como ya tenemos eso, el 17 de septiembre presenta la patente en España. Seguridad total. Seguridad total. Pues la presenta en Francia a los pocos meses. Y a pocos meses en Estados Unidos. Y luego en Suiza. Y bueno, esta la tenéis en inglés, la podemos entender, pero cuenta lo que os acabo de contar, ¿verdad? Las reivindicaciones, el sistema de cables con tensión constante, etcétera, ¿no? Y la presenta en el Reino Unido, Austria-Hungría, Italia,
en fin, todos los países importantes, porque él ha visto el futuro. Si hoy vais a Suiza, no hay pico que no tenga 1, 2 o 3 teleféricos, 2 funiculares, 4 telesillas, etc. Eso es lo que había visto Torres Quevedo cuando nadie había visto esto todavía. Y a Suiza se va a ir nuestro Leonardo. Va a jugarse su dinero como emprendedor para anunciarle a los suizos lo que va a ser su futuro y no se van a enterar. Y se va al lago Lucerna, porque allí está el monte Pilatus, con ese nombre tan bíblico. Ese monte maravilloso, estáis viendo que es el montejano de los romanos, o de la mitología cántabra o vasca, ¿no? Ese monte Dios. Claro, pues allí quiere llevar Torres Quevedo su teleférico. Hoy eso es un parque temático y tiene su teleférico, como no puede ser de otra manera. Y por la otra orilla tiene un funicular. Claro, lo primero que se ha hecho es el funicular. Torres Quevedo sabe que en el año 87 se ha terminado el funicular y en el año 88 va a proponer en ese parque temático que todavía podéis visitar, pero eso sí, os va a costar una pasta, pues lo que existe, el teleférico en la orilla del lago Lucerna y el funicular que llega al hotel que veis ahí a la derecha en el otro cantón, ¿verdad? Bien. Pues esto es lo que ha visto Torres Quevedo, el potencial turístico que tiene. Porque esos hoteles, pues para subir a ellos, sí, por un cantón tenemos el funicular, pero por el otro es una caminata de 6 horas desde Lucerna. Y claro, eso pues es mucho trabajo para que la beautiful people, la gente con dinero y cierta edad, pues haga ese trayecto. Esta es la situación actual de los hoteles, que como veis ocupan, rehabilitados, lo que eran los anteriores. Este es el funicular de Cremallera que sube al Hotel Bellevue desde el Cantón Sur. Y este es el teleférico desde los años 60 que sube desde el lago Lucerna, bueno, desde Kriens. Vale, el recorrido del teleférico es el que veis a la derecha, el recorrido del funicular, serpenteando el de la izquierda. Pero es que lo que ha visto Torres Quevedo es que un empresario ha puesto un hotel en el cantón, como a medio camino bajando o subiendo desde Lucerna. Y dice, ¿y por qué no unimos los hoteles de la cumbre, del Pico Pilatus, con el hotel, con la capilla que veis ahí, en el Klimsenhorn, en el cuerno Klimsen? Y eso es lo que va a hacer, ese maravilloso hotel que tiene esa maravillosa explanada para poner un maravilloso teleférico, poniendo ahí la estación de llegada. La estación de salida va a estar arriba y la estación de llegada porque para llegar aquí hay que hacer una excursión de 5 horas más o menos desde Lucerna. Bien, es el Hotel Bellevue, el Hotel Pilatus, desde donde ponemos el teleférico. Hombre, pues parece que el Hotel Pilatus tiene una montaña, el Oberhaupt, como obstáculo, porque el otro hotel está al otro lado de ese monte y el Hotel Bellevue está en la terraza. Pues parece razonable que pongamos la estación en el Hotel Bellevue, ¿verdad que sí? Y esa es la propuesta de Torres Quevedo. Pero claro, hay un problema que estáis viendo 2 cantones, Nidwalden y Obwalden. Y esto va a ocasionar problemas, porque el Hotel Pilatus está entre medias y el Hotel Bellevue también. Es decir, que el hotel está en un cantón y la terraza está en otro. Bueno, pues como a mí esto me parecía muy interesante, pues me fui con mi hijo a investigar allí a los archivos, a los museos y a ver toda esta historia, qué es lo que hay allí. ¡Buah! Y en principio no querían saber nada, pero es que el creador del Museo Nacional del Transporte de Suiza, con sede en Lucerna, en el año 2006 publicó un mea culpa. Sí, los problemas burocráticos, llamó él, que tuvo el proyecto de Leonardo Torres Quevedo. ¿Y qué problemas burocráticos hubo? Pues el proyecto estaba perfectamente organizado. Veis el Oberhaupt, veis los hoteles, a la izquierda y abajo el Klimsenhorn y la estación de llegada, el otro hotel y la capilla que habéis visto. Y Torres Quevedo empieza los contactos en 1888 para construir el primer teleférico para personas del mundo. Y empiezan las obras. El proyecto está completo, encontramos todos los planos, las barquillas, los motores, las estaciones, todo perfectamente delineado y trabajado. Pero se encuentra una sorpresa. Lo suyo sería utilizar la terraza del Hotel Bellevue. Pues los suizos le imponen que no haya impacto visual y que tiene que meter la estación de llegada dentro de la montaña, el Oberhaupt. Era para fastidiar, obviamente. Bueno, pues empieza y los planos nos dicen cómo sería. Y luego, claro, llegó a la montaña, ¿pero qué tengo que hacer? Pues en vez del Bellevue tengo que llegar al Hotel Pilatus. Pero si hay una montaña entre medias, pues taladra todo un túnel hasta la recepción. Y ahí los veis, los dibujos que fue haciendo. Bueno, os lo adelanto, fracasó.
En el año 88 empieza y para el año 1896 le pagan cierta indemnización después de haberse gastado un dineral. ¿Por qué? Porque se orquestó una campaña de difamación en la prensa. Los del otro cantón y los del otro funicular pagaron una cantidad enorme de caricaturas contra nuestro Leonardo. Ese loco que iba a contaminar, el motor era eléctrico, pero bueno, iba a contaminar, los cables se iban a romper, se iban a matar los suizos. Sí, pero no una, dos, tres. Ahí iba la idea de Torres Quevedo. ¿Qué se ha creído? Quiere llenar todos los picos de teleféricos. Pues claro, como tenéis ahora, 120, 130 años después, esa era la idea de Torres Quevedo. Bueno, todo esto hizo que la cosa fracasase. Y la excusa, pues bueno, quiere decir burocrático. Como estáis viendo ahí, el Hotel Bellevue está en Obwalden y la terraza en Nidwalden. Nidwalden da permiso, Obwalden no da permiso. Pues ya la hemos tenido. Y los de la empresa del funicular, pues también dando dinero por detrás para que todo esto fracase. De modo que tenemos mucha suerte, donostiarras. El primer teleférico no fue el del Monte Pilatus. Gracias a ese fracaso. Van a tener que pasar 20 años hasta que se construya, desde que presenta la patente en 1887 hasta 1907. Pero los intentos fueron muchos. No os cuento el de Montserrat en Barcelona, porque no toca, porque no estamos allí. Pero aquí en San Sebastián, Leonardo ya pide presupuestos a unos empresarios catalanes para traer aquí, a San Sebastián, ese teleférico por primera vez en 1903. Conservamos los cianotipos, la memoria y sobre todo conservamos la fortuna que estos catalanes le querían cobrar a Leonardo, con lo cual dijo que tururú, de eso nada. Pero la cosa va a cambiar, porque ese telequino que habéis visto había que probarlo, ¿verdad? Y lo habíamos visto que lo había probado en Francia, en la Sorbona, en 1903, con unos aparatos de demostración. Pero yo os he dicho que lo había teledirigido en Bilbao en 1905, ¿verdad? Pero claro, aquello, bueno, pues vale, bien. Pero es que en 1906 el rey Alfonso XIII, en septiembre, aparece por allí con su barco Giralda, porque hay unas regatas. Y claro, esto ya no es lo mismo, porque si está el rey, está la prensa, están los industriales, están los aristócratas, están los empresarios, están los banqueros, está todo dicho evidente por allí. Y delante del rey hace una prueba con el telequino. Y encima la reina, que debía ser de las de mandar, era la que decidía qué operaciones tenía que hacer el telequino. Y luego el operario pues ejecutaba esas operaciones, le mandaba las órdenes al receptor para que, bueno, bandera para arriba, a babor, a estribor, más deprisa, más despacio. Y claro, esto ya sí es distinto. Y no hace falta que os cuente el emprendimiento en el País Vasco. Pues un conjunto de industriales bilbaínos, ni siquiera vizcaínos, bilbaínos, deciden poner dinero para crear una sociedad de estudios y obras de ingeniería en ese otoño de 1906 con un objeto social. Estudiar experimentalmente, siempre que lo crea oportuno, los proyectos o inventos que le sean presentados por don Leonardo y, sobre todo, llevarlos a la práctica. ¿Y cuál va a ser el primero? Pues sí, 20 años después, y no en Bilbao. Los de Bilbao no se supone que tengan mucho sentido del humor, ¿verdad que no? Pues lo debían tener estos, porque en vez de montarlo encima de las rías, lo trajeron aquí, no sé si era para fastidiar, ¿cómo os llaman? Guipuchis. Pues debía ser para fastidiar a los guipuchis, ponerles aquí un teleférico hecho por bilbaínos y cobrar una peseta, trayecto de ida y vuelta, a cada donostiarra que se quisiera montar. Cianotipos de 1906, Cemento Rezola proporcionando el hormigón para las estaciones y planos. La estación de salida con un motor eléctrico, ahí vemos en postales que sabéis que publicaron muchas, estación de llegada con el sistema de poleas y contrapesos, y en 1907 ya podemos ir haciendo las pruebas. Y vamos a tener el 30 de septiembre de 1907 la inauguración. Ese día diluviaba. Pensaron en suspender la inauguración, pero dijeron, no, si empezamos suspendiendo, con dos narices, inauguramos. Y se inauguró el 30 de septiembre. Ahí tenéis a Valentín Gorbeña, que era el presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, firmando la invitación a la hora, a las 4:30 de la tarde del 30 de septiembre. ¿Podrían haberlo hecho a las 5 hora taurina? Pues no, a las 4:30, pero se inauguró a esa misma hora. Y claro, ya tenía el mundo un teleférico por primera vez. Y las revistas especializadas, en este caso francesas, pues publican sobre este teleférico. Claro que sí. En color lo podemos ver también. Tenéis colecciones de postales, libros que se han ido editando con reproducciones, la estación de salida, claro, el tipo de personas que se podían montar, una peseta podía ser el sueldo de toda una semana de un obrero en esa época, pues no se iban a montar. El recorrido
Ahí lo estáis viendo, una diferencia de altura de unos 20 metros, bueno, más o menos, y bueno, a esta altura para ir haciendo unas vistas, la estación de llegada y sobre todo, ¿qué es lo que se veía? Esto es lo que se veía. La bahía de Santander no sé si es la segunda, pero si os digo que es la primera me vais a protestar en cuanto a belleza, diré, la nuestra es la primera. Pues no, porque no se ve. Desde el Monte ahora no se puede ver, pero esta era lo que se veía, esta era la vista. Claro, valía la pena pagar la pesetica, para subir y bajar, porque estabas viendo esa bahía desde el principio hasta el final. Bueno, hoy no se ve, en aquellos momentos no había árboles, hoy sí los hay. No los vamos a talar para decir que queremos ver la bahía desde allí, pero hombre, podemos poner una cámara oscura de estas que ponen, ¿no? Como la en Torre Tavira en Cádiz o en tantos sitios, para ver lo que se veía a modo de simulación. Esta era la genialidad. Y ahora sí, señores austríacos y suizos, estamos construyendo la historia. Si el 30 de septiembre de 1907 se inauguró el nuestro, lo que hicieseis un año después es posterior. Así que dejad de presumir de que el vuestro en Austria o en Suiza fue el primero, porque el primero fue Donostiarra, 30 de septiembre de 1930. Luego en España, en Valencia, se puso uno en 1909, ¿vale? Por encima de Turia, ¿de acuerdo? Eso ya es posterior. Pero cuando traéis un profesor, lo que queréis no es que os haga crónica, eso lo puede hacer cualquiera. Va poniendo en orden las cosas, queréis que haga un poco de historia, que elabore hipótesis de historiación, que estructure los acontecimientos y os dé una guía de estudio. Bueno, lo vamos a hacer brevemente, porque vamos a reconstruir la historia utilizando dos prefijos de antelación. Pre, algo que es previo pero lejano; proto, algo que es anterior, es previo pero ya cercano; y el comienzo de la historia, porque esa historia es nuestra, es Donostiarra. Entonces, la prehistoria de los teleféricos la podemos llevar para atrás hasta donde queramos, y esto se lo podéis contar a vuestros alumnos porque seguro que hay profesores aquí. Hasta las cuevas, arte rupestre levantino, porque tenemos en la Cueva de la Araña y en otros sitios, pues cómo ya en la prehistoria se utilizaban cuerdas pues para subir, a coger miel en una montaña, lianas, habéis visto a Tarzán en las películas. Bueno, contrapesos, hombre, contrapesos desde el Neolítico, en los telares neolíticos, para que el trenzado del tejido fuese homogéneo, fuese uniforme, pues ya se han utilizado los contrapesos. Hombre, poleas, pues claro, desde los griegos, Arquímedes solemos decir, palinsestos, y bueno, pues todo esto ya estaba más que inventado. Bueno, ya, pero hay que poner todo esto junto para tener un teleférico, ¿verdad? Bien. Utilizar humanos cuerdas para pasar accidentes geográficos, bueno, pues lo tenemos en grabados medievales, renacentistas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, como podemos imaginar, en China, en la India, en Japón, pues se conservan grabados con primeros teleféricos. Bien, todo esto existe en la prehistoria. Incluso en la Biblioteca Nacional de Viena pues tenemos ese dibujo, como para un castillo de estos muy aislados pues ponemos una especie de teleférico para mandar comida, etcétera. En Venecia, Faustus Verantius, y también se conserva, hicieron un teleférico de cuerda, pero como veis no tiene ni contrapesos ni nada. Pero bueno, hicieron cosas. Todo esto es prehistoria. En Danzig, pues bueno, Danzig, como lo diríamos en alemán, pues también se hizo una especie de montacargas para subir al castillo, pues cargas. Pero todo esto es lejano. Esto no es un teleférico para personas todavía. Esto todo es prehistoria. La protohistoria, ¿cuándo nacería? Pues yo le puedo dar la razón a ese historiador alemán que dijo que como hito que hay que destacar en cualquier reconstrucción histórica estaba la invención del cable de acero. Claro, entre que hagamos los cables de cáñamo o un cable de acero industrial, pues hay una diferencia. De modo que el tránsito de la prehistoria a la protohistoria podemos situarlo en la invención del cable de acero. Perfecto, William Albert, 1834. En esa prehistoria podemos encontrar pues, sistemas que pues, von Ducker y otros muchos intentaron, pusieron experimentalmente pues, algunos sistemas motorizados. Muy bien, pero ahí lo veis que no tienen contrapesos en las estaciones. Están motorizados, pero siguen sin tener contrapesos y no se pueden abrir al público. Se puede poner en una explotación industrial. ¿Es Torres Quevedo el primero que patenta soluciones para el transporte por cable? No, el más importante es Bleichart, unos poquitos años antes. Pero Bleichart lo que hace son tramways para cargas, explotaciones forestales, explotaciones mineras, porque no ha diseñado un sistema que no se rompa.
Se pueden romper y no se pueden poner en funcionamiento para personas. La propaganda que hace en el siglo XIX, en 1874, por ejemplo, Bleichart, es eso, caminos aéreos para el transporte de cargas, minas, etc. Bien, primeros fabricantes los podemos tener en 1877. Incluso amateurs, en Nueva Zelanda, por ejemplo, sobre el río de Macao, pues se pone en funcionamiento uno que se forra cobrando para atravesar, porque si no hay que irse hasta muchas millas más al sur, y hay un teleférico atravesando esas zonas pantanosas, pero de esa manera. Ninguna certificación, ningún ingeniero, sino un emprendedor que resuelve un problema en plan amateur. En Estados Unidos, en Knoxville, 1894, esto ya es muy posterior a la patente de Torres Quevedo, funcionó uno, pero cuando ven los especialistas en teleféricos actuales cómo esa cuerda, cáñamo, porque no eran acero, pasa por encima, sin polea metálica ni nada, por encima de una viga de madera, pues echan a temblar. Claro, esto cascó, se rompió y no pudo funcionar como teleférico para personas. Bueno, en esta etapa de casi teleféricos podemos encontrar muchos y sobre todo pues lo que durante mucho tiempo se consideró que podían ser los primeros, atracciones de feria, como veis ahí en Milán en 1894, con posterioridad a los dos que ensayó Torres Quevedo en Cantabria. Bueno, y en explotaciones mineras, pues en vez de vagonetas ponemos para algún obrero o para algún técnico una cabina para que inspeccione, pues también el chilecito que lo llaman, ¿no? Da igual, el hito fundacional, el comienzo de la historia, el final de la protohistoria y comienzo de la historia, tenemos que situarlo el 30 de septiembre de 1907 aquí, en el Monte Ullía de San Sebastián. Y los otros fueron posteriores, todos. Bien, pues esto que veis aquí es una maqueta que hicieron, como os digo, en Iriki Labs y los mismos de ese laboratorio, no sé si está José Chu con nosotros, que creo que ha regalado una ya completa. Estás por aquí, ¿no? Fenomenal. Pues ha hecho una completa y la ha donado al Centro de Interpretación del Monte Ullía y creo que está motorizada y funciona, ¿no? Con lo cual podéis disfrutar esa maravilla. Nosotros en ese año 17 trajimos otra que tenemos en un museo en Cantabria que luego os enseñaré y creo que esta pues seguro que la supera y nos pondrá los dientes largos cuando la veamos y la disfrutaremos con el corazón, ¿verdad? Bien, en el QR que veis ahí, Carlos García Ortega, autor de esa maqueta, ha puesto a vuestra disposición una recreación en vídeo para que veáis cómo sería un vídeo de ese trayecto desde la estación de salida hasta la estación de llegada, las vistas, etcétera, que os lo podéis descargar muy bien. Pero tenemos que llegar a Niágara, ¿verdad que sí? ¿Y cómo vamos a llegar a Niágara? Pues esos industriales vascos se encuentran en el año 13, más o menos, que ese tren eléctrico que sube desde Gros hasta Ullía, pues está fracasando. Hay un problema grave que no podemos entrar en él, pero lo tenéis en las hemerotecas para estudiarlo. Y sobre todo que en el otro monte, en Igueldo, están montando un parque de atracciones. Y que lo que llamaban parque de atracciones de Ullía, hombre, pues estaba el Tiro el Pichón, que ahora subimos a la Peña del Rey, a la Peña del Ballenero, a la Peña no sé qué, al chalet de no sé cuántos. Ya, pero es que, ¿has visto lo que están poniendo en Igueldo? ¿Quién va a subir aquí? Entonces llega el momento en que hay que reponer cables, hay que cambiar el motor. Y estos empresarios dicen, no tiene sentido, es tirar el dinero, ya la gente no va a subir, porque no va a haber tren, no van a subir a Ullía. ¿Qué hacemos? Pues patada a seguir, que dirían en rugby, nos vamos a ir a Niágara y vamos a montar enfrente de las cataratas un teleférico que permita ver la catarata americana, la catarata canadiense, maravillosamente bien durante unos cuantos minutos, porque la vista de San Sebastián es magnífica, de la Concha, pero esto tampoco está nada mal. Bueno, pues esa es la idea y para eso constituyen una empresa española con capital español, prioritariamente vasco, pero también hay cántabros, el propio Torres Quevedo también interviene, en algún sitio veis, por el Conde de Zubiría, y bueno, pues también va a estar pues los Icaza, los Ibarra, bueno, un montón de gente, ¿no? Y la compañía transatlántica con sede en Barcelona, Marqués de Comillas, que van a poner su dinero para construir enfrente de las cataratas del Niágara el primer teleférico para personas de toda Norteamérica. Bueno, la idea está muy bien, pero es que una orilla es canadiense y la otra es estadounidense. Entonces tenemos un problema diplomático, un problema de fronteras, un problema de visados, Total, que le dicen, olvídate, no vas a poder construir ese teleférico delante de las cataratas. Así que, no pasa nada. Torres Quevedo ha ido en 1911 con Valentín Gorbeña y en la zona canadiense han visto que el río Niágara hace un remolino, un whirlpool, y que ese remolino, pues
claro, el río Niágara es muy caudaloso y eso digamos, son 550 metros de orilla a orilla. Y dice, anda, pues lo podemos montar aquí. Vamos a sobrevolar aguas territoriales de Estados Unidos, porque el río Niágara es frontera. Pero lo único que tenemos que hacer, no nos dejáis montarlo completamente de orilla norteamericana, canadiense, pero sobrevolar un poquito de aguas territoriales sí nos vais a dejar. Sí, os dejamos. Anda, pues ya tenemos un teleférico de 550 metros de largo, parece que es atravesando el río Niágara, a más de 70 metros de altura, con lo cual da miedo, que es lo importante de un teleférico, porque si no da miedo, ¿quién se va a montar en ello? Es la gracia. Y tenemos capital porque tenemos empresarios que se van a gastar el dinero. Tenemos proyecto, el de Leonardo. Tenemos ingeniero constructor, Gonzalo, que sabe inglés, su hijo, que es ingeniero de caminos, y que está dispuesto a irse a Niágara a montar el teleférico. Tenemos administrador, Balzola, que va a llevar la gestión y va a ir para allá. Tenemos material que vamos a llevar desde España, la barquilla que se construye en los talleres Grasset de Madrid. Tenemos ingenieros, obreros que vamos a llevar desde España. Los cables, bueno, los podemos llevar desde Trefilerías Quijano, de Corrales de Buelna, pero déjate, los compramos en Canadá. Todo esto es lo que vamos a llevar allí. Y así lo van a decir los industriales vascos. Los vizcaínos en el Niágara. ¿Cómo no iban a ser ellos? Pero en vizcaínos no estaba más que Balzola. Y el dinero, prioritariamente suyo. Y la empresa, con sede en Bilbao. Y ahí veis en la esquina de la izquierda el remolino que hace el río y el trayecto. Bueno, pues los estudios de Leonardo, como ya había experimentado aquí en Ulía, pues eran relativamente sencillos. Pero claro, ya la situación requería mucho más trabajo. Por ejemplo, no se podían ver, y esa es la experiencia que ya tenían desde Lucerna, las estaciones. Había que hundir las estaciones dentro del acantilado. Eso requería voladuras, mucho trabajo y cosas como esa. Ese individuo no llevaba arneses. No consta que muriese ninguno, pero ese está a más de 70 metros de altura sobre el río Niágara. Cualquier accidente hubiese sido fatal, ¿verdad? Bueno, pues se construyeron las estaciones, los pozos para los contrapesos, el motor eléctrico, y para febrero del año 16 ya está prácticamente terminado. Ese es el recorrido que va a hacer desde Colts Point, que es desde a la izquierda, y la estación de llegada, Thompson's Point, enfrente. Bueno, pues en febrero del año 16 la prueba de carga funciona perfectamente, y el 8 de agosto de 1916 la esposa del cónsul de España en Toronto coge la botella de champán, supongo que francés, no sería cava de aquí de Valencia ni de Almendralejo, sería francés, supongo, y rompió la botella y se inauguró. Aquí tenéis la fiesta inaugural. Mucha bandera, pero ninguna de esta tierra, ¿eh? Ni de Euskadi, ni de España, ni de ningún sitio. La bandera de Francia, de Estados Unidos, de Canadá y de Ontario, la provincia de Ontario en Canadá. Aquello todavía era, bueno, Canadá pertenecía al Reino Unido, por eso no dejaron que hubiese banderas ibéricas, digamos, ¿no? Bueno, lo tenemos en color, y ahí veis las banderas coloreadas, y ninguna es de por aquí, ¿verdad? Son las que veis allí, todas ellas. Bueno, el recorrido era impresionante, es maravilloso, como estáis viendo, y las vistas extraordinarias. De nuevo, un hito del que se hace eco toda la prensa. Y esto es lo que está sucediendo hoy. Porque no estamos hablando de historia, estamos hablando de presente y de futuro, porque lleva funcionando más de 100 años sin haber tenido ni un solo accidente. Y si hoy vais a Niágara, podéis seguir montándose en él. Bueno, sorprendidos, ¿verdad? Pues entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y esto cómo no se conoce? Y entonces la pregunta la formulamos de otra manera. ¿Cuál es el legado de Torres Quevedo? ¿Cuál es la memoria? Porque la palabra memoria, asociada, por ejemplo, a memoria histórica, la asociamos a muchas cosas, pero parece que a nuestro pasado científico-tecnológico no tanto, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuál es la memoria de Torres Quevedo allí en este mundo de Suiza, el que conocimos visitando los archivos y demás? Bueno, pues allí una de las grandes atracciones en ese parque temático es el que llaman el Camino del Dragón. Suena bien, ¿verdad? Claro, llamarle Camino Torres Quevedo quizá no suene tan bien, ¿verdad? Bueno, pues el Camino del Dragón es eso que está ahí taladrado en la montaña del Oberhaupt. ¿Y quién hizo las voladuras? ¿Quién diseñó el camino, que ahora se llama Camino del Dragón? Nuestro Leonardo. Y en la correspondencia que conservamos, le cuenta a los ingenieros y demás cómo tuvo que hacer las voladuras para poder acceder lateralmente y taladrando. Ahí tenemos el Camino del Dragón que pasa a donde tenía que haber llegado el teleférico, la estación de llegada. Y esa puerta que veis ahí que se entreabre, ¿qué es?
Pues la puerta de un túnel que empezó Leonardo Torres Quevedo para llegar ¿a dónde? A la recepción del Hotel Pilatus, que era donde tenía que llegar los pasajeros, porque le obligaron a taladrar todo el Overholt. Sí, el camino que lleva a los hoteles, desde el Camino del Dragón. ¿Camino del Dragón o Camino Torres? Vale, no le cambiéis el nombre, suizos, al camino, porque os queda mucho mejor el Camino del Dragón, pero el túnel no tiene nombre. ¿Por qué no le llamáis túnel Torres Quevedo? Bueno, cuando di en el 2018 una conferencia en el Museo Nacional de Transporte de Lucerna, se lo propuse, no sé lo que habrán hecho. Pero unir nuestro nombre, que es historia y que ellos lo saben y se abochornan de lo que hicieron con nuestro Leonardo, a ese parque temático, antes o después, lo conseguiremos. ¿Y cuál es el legado de Torres Quevedo en Niágara hoy? Bueno, pues Niágara, Henry Hathaway, una película de Hollywood. Marilyn Monroe, Joseph Cotten, Jane Peters. Marilyn Monroe tiene un comportamiento un poco casquivano. Se ha echado un amante. El amante quiere matar a su novio, a su marido, que es Joseph Cotten. Hay un cadáver en la orilla del Whirlpool y para llegar a él hace falta un medio de transporte. El único actor de todos los que actuaron en esa película que estaría en un estado aceptable hoy en día es ese que estáis viendo y que vais a seguir viendo. El transbordador de Leonardo Torres Quevedo, que va a traer el cadáver desde la orilla hasta la policía, para sorpresa de Marilyn, que estaba esperando que el cadáver fuese de su marido y era el de su amante. Ni Marilyn, ni Joseph, ni Jane iban a estar muy lustrosos hoy en día, pero ya habéis visto lo guapísimo que está el transbordador del Niágara más de 100 años después. En 1991, mi padre y maestro, que en el año 89 os trajo aquí la exposición sobre Leonardo Torres Quevedo, organizó el 5º premio Leonardo Torres Quevedo y se le dio a la Comisión de Parques del Niágara. 1 millón de pesetas de la época. Y el CEO que vino aquí a recoger el premio dijo, ¿y qué hacemos con 1 millón de pesetas? Si aquí nosotros allí tenemos miles de millones todos los años. ¿Y por qué no ponéis un recuerdo de Torres Quevedo? Para que todo el que se monte en el teleférico o esté esperando la cola, pues conozca quién es Torres Quevedo. Pues muy buena idea. Mandadnos el texto. Mi padre lo escribió en español, yo lo traduje al inglés y desde 1991, al lado, en ese jardín que hay para llegar al transbordador, cuando has comprado la entrada y vas a montarte en el transbordador, cuenta la historia de Leonardo Torres Quevedo, ese ingeniero español que creó todas estas invenciones que os he contado y que, entre otros, creó el transbordador español del Niágara. Esa maravilla que sigue funcionando hoy como el primer día. Bueno, yo lo tengo que decir, aunque estemos aquí, los colores no son casuales. El transbordador se llama Transbordador Español del Niágara y los colores son los de la bandera de España, pero no se pintó así en origen. En origen estaba, como habéis visto en la película, era metalizado. Esto se hizo en una reforma cuando cambiaron cables en los años 80 del año pasado. Pero os lo tengo que decir, ya no lo llaman el Spanish Aerocar, porque les suena a latino. Entonces ya lo llaman el Whirlpool Aerocar, el aerocarro del remolino. Es decir, lo han cambiado, pero no por problemas de los que no podemos tener aquí en España, sino por problemas de racismo o de xenofobia hacia los latinos, porque Spanish le suena a latino. Bueno, en cualquier caso, eso está allí funcionando y recordando la figura de nuestro Leonardo todos y cada uno de los días. ¿Y cuál es el legado de Torres Quevedo en su Cantabria natal? Porque esto es obra de vizcaínos. Bueno, pues mi padre, que tiene unas costumbres extrañas, en el año 86 se las arregló para que, por hoy diríamos crowdfunding, y luego puso el do que faltaba, claro, allí, al lado de la casa natal de Leonardo Torres Quevedo, se erigiese ese monumento de 2,20 de alto, con esa estatua que veis ahí de Leonardo Torres Quevedo, 1986. Pero como es contumaz, le regaló al Museo del Aire de Madrid, porque como habéis visto, su obra aeronáutica es importante, esa estatua que veis ahí. Mi padre es el de la izquierda, el escultor es el de la derecha, 2004. Y como es un perseverante, pues gestionó que ese escultor dijese, clónalo, no me lo cobres la copia, porque quiero que en Santander también esté la estatua de Leonardo Torres Quevedo. Entonces, como veis, la estatua del centro y la de la derecha es la misma, lo que pasa que en la que está en Madrid, como en Madrid hace mucho sol, pues el sombrero lo tiene Torres Quevedo aquí detrás, y en Santander, que llueve mucho, pues bueno, no abre paraguas, que lo lleva en la mano, pero sí va con el sombrero puesto. Pero es la misma estatua, el brazo es el mismo, el hombro es el mismo, es la misma, es un clon.
Claro, como somos, pues cuando se gestionó en Cantabria, bueno, vamos a ponerlo ya, pues invitaron a todo el mundo, porque así somos, menos al escultor y al promotor, que era mi padre, con lo cual está sin inaugurar. Pero bueno, esas cosas pasan cuando suceden. Ahí tenéis la estatua y ahí no pone ni el nombre de mi padre ni el del escultor. Pero no pasa nada, porque algunos somos también perseverantes y hemos conseguido algo que os sugiero que visitéis. Ya hay un museo dedicado a Leonardo Torres Quevedo en el Valle de Iguña, al lado de su casa, en el colegio que lleva el nombre de Leonardo Torres Quevedo, porque mi mujer era maestra en los años 90 y se las arregló para que el claustro le pusiese el nombre de Leonardo Torres Quevedo y no el de un poeta de cuarta fila. Y así se llama el colegio, Leonardo Torres Quevedo, desde entonces. Y gracias a las gestiones y el trabajo de Marcos Carrasco, su actual director, y de Daniel Cubas, el animador local, pues tenemos allí un museo para los niños, con los niños y desde los niños, porque los guías del museo para los niños son los propios niños de quinto y sexto a los que se forma todos los años para recepcionar a niños de otros colegios. Si veis nuestra web y veis la contabilidad que llevamos, ya lo han visitado más de 4.000 escolares de Cantabria, Burgos, Palencia, Vizcaya, etc. Los de Donosti también pueden ir, ¿eh? Así que si sois maestras, maestros o profesores, podéis llevar a los niños, simplemente llamáis porque allí lo tenéis. Conseguimos un poco de ayuda del Gobierno de Cantabria para que esto se pudiera hacer, los costes, pero en realidad todo lo demás lo estamos haciendo gratis et amore. Una artista local nos hizo ese gran mural que veis ahí, y ese es el edificio, que afortunadamente, desde esta perspectiva, pues ya no hay tantos niños, con lo cual se puede dedicar la mitad del colegio a museo dedicado a Leonardo Torres Quevedo. Todo un proyecto, el Valle de los Inventos, Leonardo Torres Quevedo. ¡Pero estamos en Donosti! Y aquí tenéis tarea. ¿Cuál es el legado de Leonardo aquí? ¿Cómo recordáis todos los días y le rezáis a San Leonardo? ¿A que lo hacéis? Me parece que todavía no, pero tenéis tarea y lo vais a hacer, porque todos conocéis un concejal o un diputado autonómico, un yo que sé, y alguien que tenga mano en el ayuntamiento. Va a empezar una nueva legislatura, habrá proyectos de legislatura, porque las cosas llevan su tiempo a hacer, porque aquí se hizo mucho. La idea no termina en ese teleférico que todos conocéis. Torres Quevedo tenía una idea global para San Sebastián. Tenía desde Gros hasta Urgul un teleférico. ¿Y por qué? Porque su idea era un teleférico desde Igueldo hasta Urgul, sobrevolando la isla Santa Cristina, se llama, ¿no? Santa Clara, perdón, Santa Clara. Sobrevolando Santa Clara. Esa era la idea de Torres Quevedo. Ulia, Urgul, Igueldo, todo conectado por teleféricos. ¿Os imagináis qué vistas? Pues esa era la idea de Torres Quevedo. Pero nos quedamos aquí, en el que hubo ese teleférico, el transbordador de Montulía, que podéis llevar todos los días, cuando queráis, porque si miráis en el cajón donde tenéis guardado vuestro pasaporte, desde 2015 ya no tiene animalitos el pasaporte, tiene medios de transporte. Y en la primera página de visados, ¿qué vemos? El transbordador del Monte Ulía, el primer teleférico para personas del mundo. Así que esta noche corriendo a ver si lo habéis renovado. Y si no, decís que lo habéis perdido y lo renováis. Porque, ¿qué tenemos en el Monte Ulía? Pues supongo que seguirá estando ese panel. Y hay un centro de interpretación arriba que ya tiene un teleférico. Pero hay un centro de interpretación dedicado al teleférico de Torres Quevedo, a la obra de Torres Quevedo, al primer teleférico del mundo. Pues estuvo aquí. Esa es la estación de salida. Y se conserva. Este es Josu, el que nos enseñó a disfrutar de todo esto y nos permitió entender lo que había sido el transbordador del Monte Ulía. Se hacen visitas guiadas, Josu organizó varias, quizá alguno de los aquí presentes la hizo, pues ahí lo tenéis. Esa es la estación de salida. Es decir, que se puede hacer un centro de interpretación in situ, una ruta. Esa fue la estación de salida y esas rocas y esa base de hormigón donde llegaba el teleférico sigue existiendo. Ahí está el camino y ahí está cómo podía quedar, y esto es obra de Carlos García Ortega, que veis ahí en la recreación completa en vídeo que tenéis en internet. Y esta es la estación de llegada. Ya no se vería esto. Hay muchos árboles y no los vamos a talar, pero están las bases de hormigón Rezola. Yo creo que esto se puede poner en valor. Claro, no se lo han llevado porque pesa mucho, pero se puede poner en valor, ¿verdad que sí? Se podría hacer porque está todo allí. Esto también es recreación digital de Carlos García Ortega, como estáis viendo. Pero es que tenemos más. ¿Dónde empezaba toda esta historia? ¿Dónde terminaba el tren eléctrico? El tren eléctrico llegaba a la estación y esa zona sigue existiendo. ¿Y a dónde llegaba?
Pues a un hotel, bueno, que era restaurante, creo que no era hotel. Donostiarras. Pues las ruinas siguen existiendo. La base está ahí. Construir un centro de interpretación, ya sabemos dónde podría hacerse, porque lo tenemos muerto de risa. Cubierto de vegetación. El sitio está preparado. El concepto está claro. Los materiales, si no los conocéis, os los cuento yo otra vez, ayuntamiento, os doy lo que necesitéis, porque está todo, lo habéis visto, la documentación está completa. Para documentarlo, para ilustrarlo, recrearlo, tenéis makers, tenéis especialistas en... Podemos hacer lo que haga falta, ¿verdad? Pero hay que terminar. Así que, llegados aquí, y aunque sé que queréis que siga hablando, ¿qué tengo que decir? Colorín colorado, esta conferencia se ha terminado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta, me pedís el micrófono y os lo paso. No habléis hasta que no tengáis el micrófono porque se está grabando y se tiene que escuchar, ¿vale? Muchas gracias. Yo el 2017 di una charla sobre el Monte Ullía y estoy hablando sobre Torres Quevedo. Y no podía decir que era el primero teleférico porque no tenía los datos. Tenía los datos de Suiza y decía, ¡jo! No puedo explicar que es el primero. Ahora sí puedo decir que es el primero. Entonces, claro, hay una gran diferencia. Yo estuve preparando y buscando información y no llegaba a tener esta información. Es muy importante, es muy importante. Muchas gracias. La investigación in situ la hice con Josu, que vive aquí, y la documentación, como habéis visto, la hemos ido buscando, archivos familiares, etcétera, y yo creo que ya está. Y tenéis, es acceso libre también, la revista Fabricart, contábamos en 2011-12, más o menos, con lo cual, si buscáis Fabricart, los teleféricos, pues la historia también está contada en castellano, no solo en inglés, también en castellano hemos escrito muchas cosas, con lo cual lo tenéis. Y la historia, digamos, de Suiza, pues la contó mi hijo en un congreso y también está disponible en las actas del Congreso de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia y de la Técnica de 2014. Y, bueno, por ponéis, Monte Pilatus, el que podía haber sido el primer teleférico. Bueno, la segunda firmante es mi madre, que es también profesora, la primera profesora de la Escuela de Caminos de Santander, mujer, pues fue mi madre y también pues colaboraron el nieto y la abuela en esta investigación, que como veis que es una historia muy familiar, ¿verdad? Bueno, pues esto es una familia, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Yo creo que esto lo podéis hacer desde aquí. Josu está aquí, va a decir ahora unas palabras complementarias de todo esto y agradecerte, pues eso, que sigáis haciendo tarea aquí, claro. Pero vamos, si no la queréis hacer, me llamáis otra vez, yo vengo, que yo encantado. Creo que Josu quería decir... No, que yo quería decir que sí conocía, bueno, de referencias lo del Monte Ullía, pero la verdad es que hasta que no fui a trabajar a Cantabria y en Santander, entrando en Santander a mano izquierda está la barriada de Torres Quevedo. Yo no había oído ese nombre nunca, o sea que la verdad es que es muy desconocido. Sí, la calle Torres Quevedo que sube del Hospital de Valdecilla hasta Cazoña. Paralela está la calle Joaquín Bustamante, primo hermano de Torres Quevedo, ingeniero militar, ingeniero naval, vamos, héroe de Cuba. Ese sí se conoce más, por héroe militar, claro. Murió en 1898. Bueno, solo era por completar lo que decía Paco de la revista Fabricart. Es una revista que publicaba la UPV, la podéis encontrar allí. El director de esa revista era de la Facultad de Bellas Artes, Luis Badosa, falleció hace años, y publicamos allí un artículo sobre los transbordadores de Torres Quevedo y la historia en el País Vasco. Y salía incluso una cosa muy curiosa porque hubo un proyecto hacia los años 50 de poner un transbordador de ese estilo desde Bilbao al Pagasarri. O sea que, bueno, bilbainadas de estas que se dicen. Pero sí, y lo que tratábamos de sugerir es que Torres Quevedo, cuando vivió en Bilbao,
su familia estaba en la calle Pelota y justo a esa altura en la ría había un puente colgante que quedó destruido en la última guerra carlista. Y yo creo que esas cuerdas de las que colgaba el puente, para no tener abajo unos pilares que los llevase la marea o la riada, que eran muy fuertes ahí en Bilbao, pues le sugirió de que la forma de pasar de un lado a otro era yendo por algo colgando en vez de algo soportado sobre el suelo. Nada, solo eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues... Ay, perdón. Hola, gracias por darnos a conocer estos talentos tan poco reconocidos internacionalmente. Mi pregunta es un poco técnica. Tengo curiosidad de saber cómo se tendieron los cables a través del río Niágara, si se utilizó alguna guía transportada por barca o si se dispararon, quizás posiblemente, unas cuerdas para luego tirar de los cables. Esa es mi pregunta. La documentación existe y tengo que seguir estudiándolo, pero lo que se hizo fue un concurso de cometas para pasar la primera cuerda, la primera guía. Una vez lanzada la primera, pues ya las siguientes era más sencillo. Ahora, me parece tan bonito que no sé si es cierto, pero lo que dice la historia, digamos, o lo que se ha trascendido es ese sistema tan curioso, que fue un niño, claro, el que lo consiguió. Pues la mayor parte de las cometas no consiguieron ir a donde tenían que ir, al otro lado, claro, que son 550 metros. Y quiero comprobarlo, por eso no lo pongo, porque hasta que no tenga más documentación que diga que esto fue así, pues no. Pero contarlo sí os lo puedo contar, porque eso sí parece que es lo que fue. Primero pasó el hilo de la cometa, luego pasó una cuerda más fina, luego ya pasaron una soga y luego ya motorizando, pues fueron pasando los cables. Claro que esos son muchos kilos. Bueno, pues muchas gracias. Voy a pasar la palabra al presidente de la Federación de Casas Regionales. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por asistir a este ciclo de conferencias. Gracias, Paco, te voy a llamar Paco, permítemelo. Gracias a las casas que habéis colaborado para estos ponentes que cerramos el ciclo hoy aquí. Os recuerdo a todos que el martes que viene nos queda una conferencia que daremos, jueves, este jueves, sí, en Incharrondo, en el Centro Cultural de Incharrondo. En las redes tenéis toda la información. Bueno, ha sido un placer, ha sido súper interesante la conferencia, pero súper interesante. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué a Leonardo Torres Quevedo no lo conocen, no lo hemos conocido en las escuelas, como a Isaac Peral, por ejemplo? Porque queréis que siga dando conferencias. No, es la pregunta del millón. Cuando tú dices Isaac Peral, lo asocias rápido. Estoy intentando buscar explicaciones donde no las hay. Pero bueno, Isaac Peral inventa el submarino, ¿verdad? Vale. Juan de la Cierva inventa el autogiro. Vale. Leonardo Torres Quevedo inventa... ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Tengo que darte una conferencia. No tienes paciencia. No, no digo tú. El interlocutor no tiene paciencia. Y además, el que tiene que responder eso tiene que haber estudiado mucho para decir pues, las cosas que os he contado y más que no os he podido contar. Es tan desmesurado que yo creo que acompleja y no facilita la inclusión, por ejemplo, en los libros de primaria. Porque ¿cuántas cosas tenemos que contar? Si Isaac Peral, pues pones un submarino, pones una foto y ya está. O el otro pones una foto y ya está, ¿no? La epidural, pues dices que ha inventado la epidural o la jeringuilla o lo que sea, los distintos inventores que hemos tenido. Pero Torres Quevedo es tan desmesurado que necesitarías, y yo creo que habría que hacerlo, ¿eh? No digo que se ha renunciado injustamente. También es verdad que se adelanta demasiado a su tiempo. Es decir, que el mando a distancia pues, no se desarrolla de acuerdo con lo que hizo Torres Quevedo. Los dirigibles, como hemos visto, sí, pero no con el nombre de Torres Quevedo, porque es una empresa francesa, la Casa Astra. Son los británicos del almirantazgo. No le pagan royalties a Torres Quevedo. Los americanos de Goodyear en los años 30 reinventan la solución de Torres Quevedo, pero ya no hay que pagar patentes, con lo cual sus dirigibles, que van a construir más de 250 durante la Segunda Guerra Mundial, que es evolución del sistema Torres Quevedo, no le van a reconocer nada. Somos los historiadores posteriormente los que estamos haciendo esta tarea.
para reconocer la figura de Torres Quevedo hay que conocerla primero, y luego ya le ponemos el prefijo re, volver a conocer. Y dar a conocer a Torres Quevedo es muy complicado. Torres Quevedo escribe en español y sobre todo en francés. Ya tenemos un problema, la historia se escribe en inglés. Son los historiadores británicos, son los americanos los que han decidido lo que pasa a la historia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y si Turing llega tarde, Wiener en el año 48 escribe La cibernética, y su libro, La cibernética, termina con un capítulo que dice: algún día alguien construirá una máquina que juegue al ajedrez. Año 48. En honor a Wiener se organiza en el año 51, en enero, el primer Congreso Mundial de Cibernética, las máquinas y el pensamiento humano. Y se llama a Wiener a que esté allí porque es la figura mundial. ¿Y qué es lo que hacen los organizadores? Le traen la máquina ajedrecista de Torres Quevedo y Wiener juega contra la máquina de Torres Quevedo y pierde. No tenía ni idea de que Torres Quevedo había construido esa máquina un montón de años antes. ¿Qué va a hacer Wiener? Decir, me he equivocado, y empezar a pregonar que Torres Quevedo se adelantó en 1000 cosas. No, se calla, no dice nada. Y así con todos. Cuando los españoles estudian estas cuestiones y se van a Estados Unidos a estudiar, pues todos conocen a von Neumann, a todos los que haya que conocer. Torres Quevedo, nadie quiere conocerlo. Porque si lo conoces tienes que reconocer demasiado, y sobre todo tu ignorancia. Y lo grave es, profesores actuales a los que les explicas todo esto, se lo enseñas y se niegan a aceptar. Profesores españoles, catedráticos de informática. Por eso escribimos ese artículo en los Annals of the History of Computing. Mira, ya me importa un bledo lo que digas. Aquí lo tienes. Y si no te lo quieres aprender y no se lo quieres enseñar a tus alumnos, pues peor para ti. Pues sigue sin enseñarse. Ni siquiera en Cantabria hemos conseguido que se introduzca en el currículum. Y está gobernando el Partido Regionalista, ha estado unas cuantas legislaturas. Es verdad que educación normalmente no estaba en el Partido Regionalista, estaba en el Partido Socialista, digamos, el convenio que tenían entre los dos partidos. Pero ni en Cantabria está en el currículum de primaria. A ver si en el País Vasco, pues lo vais metiendo. Al fin y al cabo, su padre era de Bilbao. Pues no sé, alguna excusa habrá. Esto se hizo aquí. La empresa era vasca, la que hizo el transbordador del Montulía y la de Niágara. No sé, como... En fin, yo creo que argumentos hay. Y desde luego, historia científica, toda la del mundo. Oye, y si ya está en el currículum y yo no me he enterado, pues oye, os doy la enhorabuena, me lo contáis y así la próxima vez diré, pues aprended del País Vasco, que ahí sí está. Una alegría. Hoy he estado explicando, soy profesor de Historia en el Instituto de Lezo, explicando en la restauración, y he citado a dos personas, Ramón y Cajal y Leonardo Torres Quevedo. Claro. Porque les llevo a Ulía para ver dónde estaba el teléfono. Claro. Claro, son las dos figuras de referencia. Claro, entonces, bueno, algo hacemos. Sí. Pero que es luchar contra los elementos, ¿verdad? Porque las administraciones podrían hacerlo de verdad. Obligatorio. Ya está, en el currículum. Bueno, muchas gracias. Ahora sí hemos finalizado. Gracias, Paco, y hasta la próxima. Recordar...